En la conferencia pasada hablamos de la edad del Hijo, es decir, el tiempo de la Iglesia, 2000 años, en el que se han producido muchas cosas y sobre todo nos quedamos en la manifestación de las muchas cosas que se dicen de los últimos tiempos, antes de la edad del Espíritu Santo. Resumiéndolo todo, pues fundamentalmente son una purificación de la humanidad y de la Iglesia. En la relación histórica entre la libertad de Dios y la libertad de los hombres, ha habido muchos actos de amor, incluso muy heroico, en el caso de los hombres. Y no solo los santos canonizados, sino muchos otros. Ahora bien, también ha habido muchos pecados. Y en los últimos tiempos se nos decía que habría un incremento de los pecados. Los pecados, Dios tiene misericordia y tiene paciencia. Pero muchas veces la misericordia tiene que manifestarse como un castigo a ver si se convierte. Y que podríamos resumirlo, para no repetir la conferencia anterior, podríamos resumirlo en guerra. No solo guerra y rumores de guerra, sino guerra. En Ezequiel 38 eso nos habla de una gran guerra, Rusia invadiendo Europa, cosa que ahora parece muy posible. Y después de la guerra, una gran inundación, Apocalipsis 17, en el que se enrollarán los cielos al mismo tiempo de lo que dice Joel 2.3 y Isaías, es decir, más que un maremoto, una ola de marea, una grandísima inundación como nunca se ha visto. Pero todas estas cosas concluirán, hay más cosas que ya lo vimos la semana pasada, el anticristo, el falso profeta, concluirán con la segunda venida de Cristo a la tierra. Una venida en honor y majestad. Al final de los tiempos será otra, la tercera, la última, la definitiva, en honor, majestad, poder y otra cosa que no me acuerdo. Y en esa segunda venida, que es la que nos interesa a nosotros ahora, comienza la edad del Espíritu Santo, según la llama el Abad de Fiore, o el milenio, según le llama el Apocalipsis. Apocalipsis 20, que habla muchas veces de el milenio. ¿Qué pasa en este milenio? Pues muchas cosas positivas. Paz, amor, justicia, libertad. Cristo, Rey, pero no viene en forma visible, sino que viene en forma eucarística. Vimos que al final de los tiempos, en la última semana de Daniel, una de las cosas más importantes y para mí las más graves es la abominación de la desolación. Es decir, se suprime el sacrificio perpetuo, o dicho de otra manera, se suprime la Eucaristía por parte del falso profeta. La Eucaristía es la presencia de Dios en el mundo que impide que lleguen muchas desgracias. Al suprimir la Eucaristía,
Satanás consigue lo que pretende, que le adoren los hombres a través del anticristo o de alguna otra manera. Por lo tanto, ¿por qué Dios permite males? Dios permite males o permite el mal para conseguir bienes mucho mayores. Esto lo han dicho muchos papas, no es que lo diga yo ahora. ¿Y cuál es el bien que va a llegar fundamentalmente después de esta venida de Cristo? Pues que será un reino eucarístico. En 1824 la Iglesia, corrigiendo a Manuel de la Cunza, dice que la segunda venida de Cristo no será en forma visible. El magisterio ha hablado. ¿Cómo será? Pues será de una forma eucarística. Y así como en estos 2000 años lo más importante que ha sucedido en la Iglesia y en el mundo es la Eucaristía, Dios entre nosotros, un ratito, 10 minutos, un día, según que hagamos adoración o muchas cosas, y todos los santos lo han entendido así, pues ya no será la transustanciación en el pan y en el vino, que al fin y al cabo son cosas materiales, que nos hacen muy fácil acceder, sino que será en piedras vivas. Es decir, nosotros, los hombres, en el tiempo de la Iglesia de los gentiles, vivir en gracia significa que Cristo se va haciendo, tomando nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nos va transformando de una manera espiritual. Eso es. Pero en este momento será más que esa transformación de la filiación divina. Será una presencia más intensa. Fijaros que en el Apocalipsis nos dice, no habrá templo. ¿Por qué? Porque el templo seremos nosotros, seremos los hombres. Y esto es el gran don de la edad del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vimos las promesas mesiánicas, vimos que algunas no se han cumplido. Se cumplieron muchas, con Jesús muchísimas. Voy a relatarlas todas porque es imposible, y en el tiempo de la Iglesia muchísimas más. Pero hay algunas, por ejemplo, Isaías 25:3 dice, se eliminará la muerte. Es decir, seremos inmortales. Ahora no lo somos. Ahora no se ha cumplido todavía esta promesa. En la edad del Espíritu Santo, fijaros cómo lo dice San Pablo en la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, no todos moriremos, porque con la guerra y con la ola de marea, pues según dice la Escritura, pero no recuerdo dónde, morirá 2/3 de la humanidad, que no está mal. Pero quedará un tercio. Un tercio puede ser 2.000 millones de personas. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que desaparece la muerte. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, nos dice la muerte entró por la envidia del diablo. Y domina a los hombres. Y los hombres, cuando quieren ser malos, hacen morir a otros hombres. Pero no pueden hacer más. No pueden hacer más. Y se eliminará la muerte. Seremos inmortales.
lo que ahora pretende el transhumanismo, es la realidad como un don de Dios. Pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esta expresión, que seremos transformados? Porque seremos regenerados. Y así como regenerados quiere decir que Adán y Eva, y todos los hombres que hemos venido detrás, hombres y mujeres que hemos venido detrás, tenemos un montón de heridas. Y por eso tenemos que rezar mucho, confesarnos mucho, y comulgar mucho, pero aún así las tenemos. Por ejemplo, la oscuridad en la inteligencia, la debilidad en la voluntad, la inestabilidad del corazón, los dolores. Esto es la situación que estamos ahora los que estamos aquí. Pero cuando llegue la edad del Espíritu Santo, habrá una inteligencia mucho como la de Adán, o mejor dicho, casi como la de Cristo. O sea que lo veremos todo mucho más claro. Mucho más claro. Es una voluntad fuertísima. Un equilibrio emocional deseable. Y en fin, toda la regeneración y además en el cuerpo, nuestro cuerpo también será transformado a mejor, porque ahora pues el cuerpo se va deteriorando y se descompone. Polvo eres, en polvo te convertirás, pero en ese momento habrá una regeneración. Es decir, lo que se llama el hombre nuevo. La mayor parte de las ideologías del último siglo y del siglo XIX pretendían traer un hombre nuevo. Marxismo y cosas así, lo único que trajeron, de hecho, es muerte y miseria. Pues el Señor nos dice un hombre nuevo. Pero claro, este hombre nuevo no es solo ser muy libres, ser muy listos, esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, el progreso. ¿Qué harán los hombres y mujeres en esa época? Trabajar. Trabajar. En la historia de la humanidad, pues cada vez se ha trabajado más con la inteligencia. Y el progreso que ahora tenemos, que fundamentalmente es material, pues lo haremos muchísimo más eficaz y mucho más. Y podíamos soñar en qué será ese progreso. Es decir, que el trabajo que se veía como un castigo, y lo era, del pecado de Adán y Eva, trabajarás con el sudor de tu frente, ahora se quita el sudor de tu frente y entonces el trabajo, que por otra parte muchas veces ya aquí es lo de las cosas que más alegría nos da, pues. Y otra cosa que ocurre con esa regeneración, porque claro, antes que la inmortalidad, como dice la Escritura, será atado el diablo durante mucho tiempo y al final del milenio se le soltará otra vez. Un mundo sin diablo, pues es un mundo en el cual el origen de las guerras, de las traiciones, de los asesinatos, de las tentaciones, desaparece. Desaparece. Y por lo tanto, habrá un aumento de almas contemplativas. ¿Qué es ser alma contemplativa? Alma contemplativa es llegar a un alto nivel de unión con Dios. Si observáis los libros que estudian a los contemplativos, a los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y muchísimos que han escrito, todos coinciden
en el que en ese proceso de crecimiento en el amor de Dios se dan unas épocas que se llaman, bueno, que San Juan de la Cruz les llama noche de los sentidos o noche del alma, que son unas épocas en las cuales se va purificando el alma poco a poco, según el querer de Dios. Y entonces es como entrar en un túnel y después se sale del túnel, que eso es lo que Santa Teresa llamaba el desposorio espiritual, y más aún el matrimonio espiritual. Y los libros que han estudiado esto y muchas gentes pues describen cómo son estas personas que tienen un gran nivel de contemplación y describen iluminaciones, describen fervores de la voluntad y algunos fenómenos extraordinarios en el tiempo pasado. Éxtasis, por ejemplo, el Padre Pío, bilocaciones. Esto mucha gente que hay, yo he leído solamente de 2 o 3 personas. Bilocaciones, sanaciones, clarividencia para ver la conciencia de otros. Un montón de cosas que ocurrieron, que han ocurrido ya en el tiempo de la Iglesia. Pues en la edad del Hijo, en la edad del Espíritu Santo, será un incremento de la unión contemplativa con Dios. El abate Fiore intuía esto y decía que en la edad del Espíritu Santo habría un aumento de los monjes contemplativos. Nosotros en el tiempo de la Iglesia pues vemos que hay unos religiosos que a sí mismos se llaman contemplativos y otros que se dedican a la vida activa. En el caso del Opus Dei, el fundador del Opus Dei, con luz de Dios, ve que podemos ser contemplativos en medio del mundo. Es una cosa que cuando él lo dijo con luz de Dios, casi escandaliza. Y desde luego, incluso hoy, no muchos lo entienden. Contemplativos en medio, o sea que ya el Espíritu Santo actúa de esa manera. ¿Qué hace diferente el Opus Dei de los religiosos? Carmelitas o cosas espléndidas. Pues que se da a las personas la formación para que puedan alcanzar esta meta. Porque si le das la espiritualidad de un religioso, pues, bueno, no puede hacerlo. No puede. No puede vivir bien la pobreza, no puede vivir bien la castidad, no puede vivir un montón de cosas. Bueno, esto en el tiempo del Hijo. En el tiempo del Espíritu Santo, esta realidad que ya se da en la Iglesia de contemplativos en medio del mundo o contemplativos en el trabajo, se extenderá hasta ¿dónde? Pues no lo sé, porque habrá otra realidad ya profetizada varias veces, pero yo recuerdo sobre todo Apocalipsis 17 o 20, se dará una primera resurrección. O sea que en la resurrección, muertos que resucitan, pues tiene unas primicias. Las primicias es Jesús, que resucita y que tiene su cuerpo, unas manifestaciones que son la claridad, atraviesan las puertas, va de un sitio a otro con rapidez. El cuerpo glorioso, cuerpo resucitado. Y también se da en María Santísima, probablemente en Enoc y Elías del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, muy probablemente en San Juan,
y en San José, que probablemente resucitaría el día mismo de la Pasión. Ya, después ya contaré más cosas de la iglesia de Juan. Es decir, que habrá la resurrección de las primicias. En el Apocalipsis, en el capítulo 7, cuando va aquellos 144.000 elegidos, probablemente nos indica estas primicias, que son de casi todas las tribus de Israel, no todas. Son las 11 tribus, más los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, pero no está la tribu de Dan. Yo no sé lo que quiere decir. Santo Tomás dice que probablemente el anticristo sería de la tribu de Dan, pero no sé más. Y después una gran multitud, vestidos de blanco, con vestiduras lavadas por la sangre del Cordero, porque lo que se ha planteado en el tiempo del Hijo es la gran batalla de todos los poderes contra el Cordero. La primera bestia y la segunda bestia. Pero ahí no me quiero meter, ya lo vimos el otro día más o menos. Y el Cordero los vence. Cristo vence. Entonces, en esas primicias, pues, ¿cuántos serán? Pues no lo sabemos. Pero da la sensación de que el modo de actuar de Dios es primero pocos, después muchos más y después todos. ¿Qué característica tendrán los resucitados? Que igual sois vosotros después. Pues tendrán un cuerpo como el de Jesús, no ya regenerado solo como los otros, sino resucitado, que tienen una misión. Una misión. ¿Cuál es? Probablemente completar la predicación del Evangelio a todos los que lo han recibido. Porque siempre se ha dicho que la segunda venida de Cristo vendría precedida de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y esto parece que lo hemos hecho, pero no a todas las personas. Y esta sería un poco, si es así, pues después habrá otra realidad que no he citado, pero que es importantísima. Habrá paz. Cuando oigáis hablar de paz y seguridad, se acerca vuestra liberación. No es aún el final, pero en la segunda venida de Cristo no habrá guerras. La historia de la humanidad es la historia de las guerras y casi siempre con unas motivaciones bastante absurdas. Y los libros de historia nos cuentan las batallas de uno y de otro y las glorias. Eso es una desgracia. ¿Y cómo hemos empujado? El siglo XX tuvo 2 grandes guerras, 2 y muchas otras, pero en fin, las 2 guerras mundiales. Entonces la gente se asustó. Y en 1948, ¿qué hacían para evitar esas guerras? Pues la Sociedad de Naciones en la Primera Guerra Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la Segunda Guerra Mundial. Y además hacer la Declaración de Derechos Humanos, reuniendo mucha gente y dice, por lo menos en esto nos ponemos de acuerdo. Ya se ha visto después de estos años que no sirve demasiado. Hay que hacer el diálogo, perdonar, pero ni se dialoga ni se perdona. La paz es un don de Dios que en este tiempo nuestro lo ha concedido muchas veces, pero esta será una paz definitiva. O sea, se acabaron las fábricas de armas.
Se acabaron los ejércitos. Se acabó la policía. Se acabó. Tú que eres nieta de militares, pues se acabaron los militares, que son gente tan buena y con muchas virtudes. Pero es así. Bueno, la paz. ¿Y la Iglesia? La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Iglesia santa. Es santa porque es el cuerpo místico de Cristo, porque Cristo está presente. Pero en el cuerpo místico de Cristo, es decir, nosotros somos pecadores y los que queremos hacer las cosas mejor, pues acudimos a los sacramentos para purificarnos por aquí y por allá, hacemos lo que podemos. Pero en la edad del Espíritu Santo, la Iglesia será santa sin pecadores. Es decir, por voluntad de Cristo, será siempre la Iglesia de Pedro. Que será una jerarquía. Ahora un papa, que tiene el don de la infalibilidad para unas poquitas cosas. Concretamente lo ha usado 2 veces. 2 veces la infalibilidad. La Inmaculada Concepción y la Asunción. Nada más. Y, bueno, seguirá existiendo. En las revelaciones privadas se nos habla de que después, en esta época, vendrá el Papa Angélico. Pues, no lo sé. Pero, sin embargo, parece ser que además de ser la Iglesia de Pedro, una estructura jerárquica muy interesante, será también la Iglesia de Juan. ¿Qué característica tiene Juan? Pues que Juan entiende al Señor y el Señor se siente entendido por Juan. Y además, Juan estuvo muchos años, o unos cuantos años, con María Santísima, más que ella solo Dios. Además, hay una, bueno, no digo leyenda, sino una tradición que tampoco es la tradición de la Iglesia, pero en fin, que Juan no ha muerto. Y hay libros antiquísimos que hablan de la asunción de Juan. La Iglesia no ha dicho nada. Pero que será una iglesia de contemplativos, una iglesia de felicidad, una iglesia, porque ahora si os fijáis un poco, la mayor parte de los sufrimientos que tenemos los hombres están producidos por la enfermedad y por los otros, que nos hacemos daño unos a otros. Esta es la realidad, pues se acabará la iglesia de Juan. Lo cual es una manera muy bonita de ver la iglesia y los frutos, ¿cómo serán? Bueno, San Pablo lo describe, los frutos del Espíritu Santo, en la epístola de los Efesios: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, fe, modestia, continencia y castidad. Bueno, esto es para la época nuestra, pero después, pues habrá más. Habrá más. En nuestro tiempo hay muchos carismas. Por ejemplo, todas las fundaciones. Yo conozco bien la del Opus Dei. ¿Cómo fue la fundación del Opus Dei? Hacia las 11 de la mañana, un sacerdote jovencito vio lo que Dios le hizo ver. Ya está. No lo quiso explicar más. Y lo que escribió lo quemó porque pensaríamos que era santo y no lo era. Lo cual es una manera de decir que era claramente cosa de Dios. Bueno, pero todas las fundaciones, todas unas son un grupo de gente, otras otros, y los movimientos interiores y las conversiones, que ahora hay muchas, como vosotros sabéis bien. A veces me preguntan, sobre todo la gente joven, ¿y cómo fue su vocación? Nada de particular, nada de particular, pero
pero ha tenido muchas consecuencias, pero nada de particular. Y la Iglesia Santa, porque la Iglesia será lo que en Apocalipsis 22 dice, la esposa, por la cual el esposo ha dado su sangre, la esposa ya inmaculada. Es decir, que la relación de amor entre Dios y los hombres va a través de la Iglesia, que es muy importante. Precisamente en la edad del Hijo, los principales problemas de la Iglesia son los sacerdotes y los obispos. Es el principal problema, cuando no cumplen su misión, claro. Y en ese momento habrá una plenitud en el sacerdocio, ya no sé cómo será el sacrificio, porque el Apocalipsis dice que no habrá sacrificio, pero en fin, la moral iscariótica que dice María Valtorta, es decir, la moral de Judas, ha sido muy fecunda. La moral de los otros también, porque han sido cosas maravillosas. Y por último, se convertirán los judíos. Hasta en la edad del Hijo, o sea, después de Cristo, bueno, con Cristo se convirtieron muchos judíos, entre otras cosas, él era judío, y María también, pero se han convertido judíos uno a uno, pero ha habido una resistencia que de los del tiempo de Jesús fueron castigados con 2000 años de exilio y ahora han vuelto a Israel. Y se convertirán, no sé cómo, pero si cogéis la epístola de los Romanos, en el capítulo 9, pues nos dice que no nos despreciemos, que al fin y al cabo nosotros solo somos un injerto nada más. No es que haya dos olivos o dos pueblos, no, un solo pueblo. Y probablemente, si cogéis las iglesias del Apocalipsis, ese tiempo de los 1000 años será la iglesia, ahora estamos en la iglesia de Sardes, acabando, y será la iglesia de Filadelfia, que no era solo una población de Asia Menor, sino que Filadelfia quiere decir amor entre hermanos, que no solamente es vivir de un modo familiar y llevarlos bien, sino que es unión de todos los cristianos. Se intenta de muchas maneras, pero no hay manera, ni con los protestantes, ni con los ortodoxos, y se acusan de herejes unos a otros. Un grigay. Pues se dará ese ecumenismo de verdad. Y por último, bueno, al final de los 1000 años se soltará a Satanás por un corto espacio de tiempo. Y habrá una gran batalla que será la batalla de Armagedón, que será breve. Y después viene lo importante, la recapitulación. Recapitulación quiere decir poner a Cristo como cabeza de todo lo humano. Poner todo bajo los pies del Señor, ya redimido y recuperado. Y en ese momento, Jesús, Rey, actúa también de juez. Mateo 25. Y separa a las ovejas de los cabritos. Y unos acuden a la vida eterna preparada desde la creación y otros al infierno preparado para el diablo y los ángeles. Antes del pecado de los ángeles no había infierno, pero ahora hay. Y
¿Cómo será el cielo? Lo voy a decir con una pequeña poesía. El cielo eres tú, divino amante, que sacias la sed del caminante, que abrumas de belleza mis deseos, sin deseos que no puedan desearse. El cielo eres tú, que no solamente das, sino una vez más te das. Y la gloria accidental, es decir, las cosas que nos han gustado más en esta tierra, que a mí hay muchas que no me gustan, pero hay cosas que me gustan mucho, pues esas las tendremos multiplicado por infinito. Para siempre, para siempre, para siempre. Aquí podríamos meternos en lo que significa eternidad, lo que significa eviternidad y lo que significa tiempo, pero esto es demasiado complicado.